Gloria, buenas tardes, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, sí. Ok, perfecto. Pues vamos a dar inicio, vamos a comenzar a grabar para todos los participantes. Me parece que ahorita están por incorporarse algunos más, pero vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy en el tema vamos a estar con finanzas sanas en tu emprendimiento por la maestra Gloria Isabel Rosas. Les recordamos mantener sus cámaras apagadas y micrófonos apagados. Recuerden que al final tendremos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, vayan escribiendo en el chat y vayan leyendo los comentarios que también vamos a ir poniendo en el chat, como las páginas en donde van a poder ver el video, en donde se pueden registrar a los próximos seminarios, etcétera. Entonces, muchas Gloria Isabel Rosas Colín. La maestra Isabel Rosas Colín cuenta con más de 2 décadas de experiencia en diferentes ámbitos del sistema financiero mexicano. Expositora, consultora, funcionaria pública, gestora de portafolios de inversión y patrimonial y académica en diferentes materias de tales como finanzas bursátiles, finanzas empresariales, finanzas internacionales, riesgos financieros, análisis financieros, entre otros. Recientemente se incorporó al grupo financieros docentes de Catapulta Emprendedores del EBC. Como parte de su experiencia profesional, encontramos la Bolsa Mexicana de Valores, Santander Investment, BBVA Bancomer, Banca Privada, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como catedrática en la Universidad del Valle de México y en la Escuela Bancaria y Comercial. Su formación académica se fundamenta en una licenciatura en Administración por la Universidad del Valle de México, una maestría en Economía de Negocios en el TEC de Monterrey y un máster de Gestión y Dirección de Equipos por la Universidad de Negocios Europeos de Barcelona. Finalmente, la maestra Rosa Escolín cuenta con un posgrado de especialización en coaching y programación neurolingüística por la Universidad Internacional Isabela I de la Castilla, Burgos, España. bienvenida, Gloria, muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir para que usted pueda empezar a compartir su pantalla. Gracias. Bueno, pues ahí estamos ya. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones en Materiales y bueno, a todos los asistentes por estar aquí hoy compartiendo esta hora donde vamos a estar charlando sobre el tema finanzas sanas en tu emprendimiento. Bueno, este me parece un tema muy interesante y con mucho material para platicar y para comentar entre ustedes, emprendedores, estudiantes, y pues bueno, no dudo que haya también ya empresarios que tengan un negocio en marcha y que pues estén interesados en mejorar sus finanzas, que de hecho también, bueno, en algunas de mis consultorías tiene que ver esto, ¿no? Ya hacer la parte eficiente de un negocio en marcha. Quiero comenzar con esta pregunta que, pues bueno, le da contexto al momento actual que estamos viviendo. ¿Es posible tener finanzas sanas en estos tiempos? Creo que por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan, gracias. ¿Es posible o no tener sanas finanzas en este momento? Pues bueno, todos sabemos las noticias diarias que vienen desde temas políticos, desde temas sociales, desde temas económicos, que actualmente nos abruman en muchos aspectos de la vida. Y pues bueno, sí son parte de las consideraciones que tenemos que englobar, que tenemos que gestionar en un emprendimiento, en un negocio. En estos momentos tenemos algunos aspectos que vienen saliendo de los últimos 2 años de pandemia, de los últimos 2 años, donde la economía se ha compactado, donde han surgido indicadores como la inflación, no solamente en México, la inflación internacional, que bueno, nos está afectando a todos debido pues al alza generalizada de los precios, debido al encarecimiento de muchos productos. También vamos a empezar a vivir una realidad que ya nos está alcanzando, que es esto de la escasez de muchos materiales, no solamente porque se dejaron de producir los últimos 2 años, sino porque ahorita ha venido una interrupción en la cadena de suministro de energéticos, de materias primas, que bueno, que ya estamos viendo y que ya se están reportando desde el lado de Europa, desde el lado de Ucrania. Entonces, bueno, evidentemente tenemos aquí una serie de retos, tanto tangibles, ¿no? En las materias primas
y lo que se utiliza para la producción de todos los bienes y servicios que tienen que ver con la vida moderna que ahora llevamos. Por aquí hay un reto que va a depender de políticas de muchos países, que va a depender de la agilidad en la que se pueda realizar el comercio. Y la parte financiera va a tener que ver con todo esto del impulso del dinero. Y aquí tenemos un dato donde las tasas de interés, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, que marca la pauta, pues están a la alza, ¿no? Y con ello se encarece el dinero. Pero esto es una medida para tratar de equilibrar la inflación, que ya es el aumento generalizado de los precios, que está en números históricos y que, bueno, todo mundo está en cuanto a sus responsabilidades tanto económicas como financieras, tratando de subsanar. Bueno, en este contexto, que es bastante complejo, en este contexto que tiene que ver ya con una interacción global de muchísimos participantes y que evidentemente no depende de nosotros, ¿ok? Todos estos aspectos que acabo de mencionar, cuando los hacemos presentes sobre la mesa de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, nos damos cuenta que no dependen de nosotros. Y efectivamente, solamente nos queda estar al pendiente de cómo van evolucionando para poder tomar una medida hacia el interior de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio. Entonces, aquí la buena noticia con la que quiero empezar, pese a este entorno que tenemos actualmente y este contexto complicado que venimos arrastrando ya de meses o años atrás, ¿es posible tener finanzas sanas en estos tiempos? Sí, sí es posible. Porque ahorita, de lo que va a tratar la charla, ahorita de los 10 sugerencias puntuales que yo les voy a hacer para manejar sus emprendimientos, no tienen que ver con alguien en el exterior que me eche la mano o que cambie sus decisiones. Lo que vamos a platicar en esta sesión tiene que ver con el emprendimiento y quién lo está gestionando, es decir, con nosotros emprendedores, con nosotros empresarios. Entonces, sí es posible. Y con ello, pues bueno, quiero comenzar esta plática definiendo qué son las finanzas, ¿ok? Para dejar claro sobre la mesa de qué vamos a hablar. Las finanzas yo las relaciono con una moneda que tiene dos caras. Las finanzas tienen que ver con dos funciones básicas de todo negocio y de toda empresa. Primeramente es la inversión. Las finanzas es ese dinero que se va a aplicar a la compra, a la adquisición, a la acumulación de activos. Es una inversión. Muchas veces puede ser en activos financieros, que están de moda muchos, tener en bitcoins, tener en fondos ETFs, en tener en divisas, o tener en activos productivos, desde nuestra perspectiva de emprendimiento o de un negocio. Por un lado, las finanzas es esta cara de la inversión. Y por otro, es justamente cómo conseguimos los recursos, el dinero, para tener estos activos productivos, estos activos financieros. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es platicar de cómo vamos a manejar la inversión y el financiamiento de un emprendimiento. El tercer aspecto que tiene que ver con las finanzas o que abarca la disciplina de las finanzas son las coberturas. Y las coberturas es cómo protegemos este dinero, cómo cuidamos esta inversión, cómo aprovechamos este financiamiento. Entonces, las tres actividades básicas que abarca la disciplina de las finanzas son la inversión, el financiamiento y la cobertura. Con estas tres funciones
podemos abarcar todas las finanzas. Y les voy a poner un ejemplo. Bueno, antes que esto, definir cuáles serían los objetivos de las finanzas. Y pues bueno, todos me van a decir hacer dinero, cuidar el dinero, que nos rinda, generar más dinero. Y sí, esto está en lo correcto, pero tenemos que verlo desde 3 perspectivas o desde 3 momentos básicos. Primero, y lo que todo mundo quiere, la parte alegre, la parte feliz, maximizar las utilidades. Y eso, bueno, es posible sobre la marcha, porque ya maximización quiere decir que tenemos un negocio que está en marcha, que tenemos unos ingresos, que tenemos un mercado, que tenemos un producto o servicio que ya es conocido y que ya se demanda por nuestros clientes. Y pues llega en un momento de crecimiento y de madurez del emprendimiento o de la empresa. Entonces sí es importante, sí buscamos esto. Pero también tiene que ver con minimizar nuestros costos. Tener esa estrategia y ese control para que mis costos sean lo más pequeño posibles y permitir que las utilidades sean lo más altas posibles. Y por último, y no menos importante, pero en el tiempo requiere cierta madurez, requiere cierto avance de mi emprendimiento, es generar valor para los accionistas. Y generar valor significa quedarse en el tiempo. Muchas veces los emprendimientos no duran más allá de 2 o 3 años. Generar valor es lograr que esta idea permanezca en el tiempo con costos mínimos y maximizando utilidades. De todo esto tratan las finanzas. Y bueno, aquí les tengo una diferenciación donde tenemos que ubicarnos en la charla de hoy, que es el emprendimiento, pero que también encontramos utilidad de actividades, de sugerencias, cuando ya tenemos un negocio en marcha. Según Economipedia, un empresario utiliza una idea que ya existe, tiene muchos rivales en el mercado y su fin o su objetivo financiero es aumentar la productividad de sus ingresos. Por otro lado, el emprendedor desarrolla su propia idea, su propio concepto de negocio. Entonces se ve a sí mismo como su único rival, porque tratamos de tener ideas únicas o originales o innovadoras. Y el fin o el objetivo financiero es el crecimiento de esta idea. Y el crecimiento de esta idea nos va a permitir, pues, tener un mayor mercado, un mayor alcance, permanencia y mayores ingresos. Entonces, desde esta perspectiva de crecer el dinero, desde esta perspectiva de empezar de cero, pero ir desarrollando el negocio, vamos a platicar sobre los aspectos generales que no debemos perdernos en finanzas. Aquí les tengo un ejemplo. Supongamos que nuestro emprendimiento es esta vaca lechera, ¿ok? Esta es nuestra idea. Este es nuestro bebé, nuestro emprendimiento, que tiene que ver con la inversión, ¿ok? Comprar la vaca es la inversión. Acuérdense las finanzas, inversión, financiamiento y cobertura. Bueno, aquí la vaca representa nuestro activo, que es la inversión. Pero alrededor de ella, para que siga existiendo, para que siga generando leche, necesitamos alimentarla, necesitamos cuidarla. Esto tiene que ver con una serie de costos y gastos. Algunos son fijos y algunos son variables en el tiempo. Y después vamos a tener ciertos adeudos. Adeudos porque no los pagamos luego. Los vamos trasladando en el tiempo, a lo mejor a fin de mes o a lo mejor hasta más tiempo. Y aquí les comento algo real como las cuentas del veterinario. He tenido oportunidad de platicar con alumnos que ejercen esta profesión de veterinarios y que me han dicho que principalmente
por eso están interesados en las finanzas, tomando diferentes cursos, que les suelen pagar con mucho tiempo después, ¿ok? Muchas veces tienen emergencias y los llaman y les dicen, doctor, pero aguánteme porque hasta fin de mes le puedo pagar, y ahí está el veterinario. O doctor, aquí tengo una duda, ¿qué me sugiere? O doctor, tengo la disponibilidad del día de hoy para que me ayude con esto, ¿no? Entonces el veterinario suele ser algo fundamental, pero no se paga luego. Y eso es parte de los adeudos que se suelen asumir en este tipo de negocios. Y por último, ¿qué son las ganancias? Bueno, pues es lo que nos queda después de cuidar a la vaca, vender la leche y pagar todo lo que se debe. Esto es un emprendimiento, esto es un ejemplo de emprendimiento, donde aquí tenemos la inversión, donde tenemos la gestión del dinero y donde vamos a poder ubicar nuestras áreas de oportunidad para unas finanzas sanas. Se suele caer muy rápido en errores. Y estos errores suelen ser desperdiciar recursos. Muchas veces en la inercia de ya haber comprado activos, de tener una inversión quizá en inventarios, en materiales, o tener disponible cierta cantidad para capital de trabajo, bueno, se desperdician a veces los recursos. La otra error muy común es excederse en gastos. Parte es la emoción del momento, parte es la inexperiencia y parte es la inercia en la que se va llevando el negocio, y que si es muy bueno y que empieza a crecer, pues bueno, ya no hay tiempo para detenerse a reorganizar los gastos y reorganizar las finanzas. También, pues bueno, un error muy común es abusar de las deudas, ¿no? Cuando se tiene una deuda, perdón, se tiene una línea de crédito, una línea de efectivo disponible en un banco, pues a veces también se suele creer que esa línea disponible es parte de los recursos del negocio, pero sí es posible usarla cuando se puede pagarla, ¿no? No cuando se va a depender de esta únicamente. Y pues bueno, lo último, que también es un error conceptual, que es el error desde un inicio que estamos planteando nuestro emprendimiento, es que tengamos proyectadas una producción o unas ventas fuera de presupuesto. Es decir, que no fuimos realistas, que no fuimos lo suficientemente asertivos para poder determinar cuál va a ser mi producción o cuál van a ser mis ventas en mi emprendimiento. Y que nuestro presupuesto se haya quedado corto en esta línea o corto en la parte de abarcar el mercado y en la parte de tener o lograr una clientela. Estos son los 4 errores más comunes. Entonces, la mirada debería de estar en evitarlos, porque es más fácil evitar un incendio que apagarlo. Entonces, dentro de unas finanzas sanas, el primer aspecto que hay que cuidar es no caer en estos errores. Una vez que los tenemos quizá visualizados muy a la mano y que tenemos constantemente la conciencia y la manera de gestionar las finanzas evitando estos errores, pues bueno, ahora sí, hay una serie de recomendaciones que podemos tener claras, que tienen que ver con estos errores y que tienen que ver con ser muy eficientes. Las finanzas, entonces, dentro de un emprendimiento sano o finanzas sanas dentro de nuestro emprendimiento, tiene que ver con el lograr un equilibrio. Y aquí pongo frágil porque en el día a día cambian las circunstancias del emprendimiento de un día para otro. Entonces, hay que tener la visión y el objetivo de conservar un equilibrio entre los diferentes aspectos que acabamos de mencionar: la inversión, los costos, los gastos,
los adeudos y las ganancias. En esto consisten las finanzas sanas. Aquí la ideal es tener ganancias siempre, pero fíjense, las ganancias es una consecuencia de mi plan de inversión, de mi manejo de costos y gastos y del buen aprovechamiento del financiamiento externo. Por eso es un equilibrio. Cuando tú tienes estos 5 aspectos presentes, inevitablemente tendrás ganancias, pero hay que tenerlos en la mira. Estas son las finanzas sanas, un equilibrio entre todos estos aspectos. Bueno, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ya conocemos cuáles son los aspectos que tenemos que visualizar, que tenemos que cuidar, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, yo aquí les tengo una serie de 10 sugerencias puntuales para mantener finanzas sanas en tu emprendimiento. La primera es contar con un presupuesto. Y este presupuesto tendría que ser el primer paso antes de iniciar el emprendimiento. Pero si tu emprendimiento ya está en marcha o tu negocio o tu pequeña empresa ya está en marcha, siempre te puedes sentar a hacerlo. Siempre te puedes sentar a iniciarlo. Y una de mis recomendaciones es tener el presupuesto por escrito. Hay mucha gente que, como conoce bien su idea, tiene el presupuesto en mente, solamente en la mente. Y no, aquí se trata de que tenerlo por escrito nos va a permitir visualizarlo mejor para poderlo llevar a cabo. Ese presupuesto al inicio de nuestro emprendimiento tiene que ver con todos esos activos, con toda esa inversión que yo requiero al inicio. Evidentemente depende de nuestra idea y aquí solamente les estoy platicando algunos de los aspectos que son una inversión inicial. Si necesito un local, si necesito un terreno, si necesito inventario, muebles, transporte, o cuáles son esos aspectos básicos que ocupo para comenzar nuestro emprendimiento. Los últimos 2 años, muchas de las empresas cerraron locales, cerraron negocios presenciales y se migraron a la parte del e-commerce. Bueno, pues aún así necesitan una página de internet, necesitan computadoras, necesitan un sistema de inventarios, un sistema de clientes, redes sociales para darse a conocer. Bueno, todo eso es una inversión inicial. También habrá que tener muy claro cuáles son los gastos que me van a generar mes con mes o quincena con quincena esta necesidad de pagar aunque yo no esté vendiendo, ¿no? Estos son los gastos administrativos, sueldos, la renta, el agua, el internet, la tecnología que pago, ¿no? El internet o los sistemas. Y, ojo, también los honorarios contables, que muchos de los emprendedores no somos contadores y sí necesitamos un contador que nos lleve las cifras de nuestro negocio y que nos lleve la estrategia de nuestro negocio, la estrategia fiscal de nuestro negocio. Y bueno, estos suelen ser cuotas mensuales que son muy útiles, que son necesarias y que hay que considerarlas en nuestro presupuesto. También el presupuesto va a contener ventas proyectadas. Y esto dependerá de nuestro estudio de mercado, claro, pero debe de tener una aproximación, pues lo más real, lo más aterrizado dentro de sí escenarios que pueden ser el optimista, que puede ser el conservador y en caso de que no prospere, de que no avance la idea. Y en este sentido también determinar si vamos a tener un valor residual de toda esta inversión inicial, es decir, un valor de rescate, un valor de venta final donde podamos recuperar parte de esta inversión. Y bueno, por último, como costo variable, como costo
bueno que se va a aumentar si tengo mayores ventas, pues son las comisiones. Las comisiones de mis vendedores. ¿En qué porcentaje les voy a dar? ¿Hasta qué nivel de ventas les pago? ¿Cuándo les pago adicionales? Y esto tiene que ser atractivo para que mis vendedores, ya sea físicos o ya sea promotores en línea o por diferentes redes sociales, estén animados y enfocados a poder colocar mi servicio o mi producto. Todo esto forma parte del presupuesto, tiene que estar por escrito y debe de estar al inicio de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque te va a permitir una visión clara de cuánto dinero necesitas en la parte de inversión inicial, en la parte de gastos y cuántos van a surgir a partir de las ventas. También dinero que vas a tener que desplazar y, pues bueno, una vez que tengas ventas, esto implica los ingresos. Los ingresos que tú estás esperando, que tú estás proyectando tener a partir de este emprendimiento, de un producto o de un servicio que vas a ofrecer. Este es el paso número 1 y está seguido del punto número 2, que es cómo obtengo los recursos para mi inversión inicial. Muchas veces el emprendedor dice, ya tengo estos ahorros, ahora sí puedo echar a andar mi negocio. Pero la realidad es que hay muchas fuentes de financiamiento que deberían de explorarse, que son válidas, que son útiles. ¿Por qué? Pues porque nos permiten una amplitud o diversidad de fuentes de financiamiento, de recursos para nuestro emprendimiento. Aquí podemos iniciar con unos recursos propios, pero también podemos atraer socios. Y esos socios son desde aquellos que ponen a lo mejor parte de la inversión o aquellos que tienen el conocimiento para generar el negocio o aquellos que tienen los contactos para poder ampliar nuestras ventas, nuestros clientes, o también aquellos que tienen excedentes de recursos y que pueden aportar cierta cantidad para nuestro emprendimiento. Existe la parte de préstamos, que no solamente hay préstamos bancarios, hay préstamos que suelen darse en estas nuevas figuras financieras que son SOFOMES o en las empresas fintech, las de tecnología, que están muy de moda en Internet, ¿no? Como emprendimientos colaborativos, financiamientos colaborativos. También hay una gama de apoyos gubernamentales. Hoy por hoy la Secretaría de Economía tiene abiertos programas para echar a andar nuevamente los emprendimientos que van desde 25,000 pesos en apoyo a todos los pequeños negocios y nuevos emprendimientos. Y pues bueno, también forman parte de nuestra fuente de financiamiento mis proveedores. Si yo lo que voy a hacer es desplazar un producto que a lo mejor le voy a dar un valor agregado a la hora de que lo entrego, pero necesito un proveedor que me va a dar o el producto ya terminado o materias primas necesarias. El proveedor también es una fuente de financiamiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no necesariamente le pago en el momento que me entrega las mercancías. Le pago 30 días después, 60 días después, si es posible, y con ello se convierte en un pasivo circulante que representa una forma de financiar mi inversión o mis activos. El principal consejo aquí es tener más de una fuente de financiamiento, tener más de una fuente de recursos, es decir, no solamente aportar recursos propios. En la variedad existen la disminución de riesgos y existen pues nuevas ideas o nuevos apoyos que se puedan dar para concretar de una mejor manera este negocio, este emprendimiento. Entonces, como punto número 2 es que tu inversión inicial esté financiada por más de una fuente de financiamiento, que los recursos propios estén en complemento con un préstamo, con un apoyo gubernamental, con otro socio que me refresque ideas
o con mis proveedores. Como tercer punto es las ventas. Y las ventas tiene que ver con sí, colocar mi producto, llevar finalmente a mis clientes este producto o este servicio que tengo como idea de mi emprendimiento. Pero aquí es muy importante también al comienzo de tu emprendimiento no dejar de lado el estudio de mercado. Este estudio de mercado te va a permitir proyectar unas ventas que sean muy reales, muy aterrizables, muy posibles. En un escenario donde tenemos ventas muy alegres, ventas muy positivas, pues a veces en un inicio nos solemos quedar cortos y no lograr esas ventas. ¿Y en esto cómo nos va a afectar? Pues mi presupuesto. Mi presupuesto, que es el punto número 1, que está considerando ciertos ingresos, pues se va a quedar cortito. Y ahí regresamos a los errores comunes que suele haber en el manejo de las finanzas de un emprendimiento o de un negocio nuevo. El estudio de mercado debe de permitir una demanda, conocer una demanda que realmente me permita tener una estabilidad, una salud en mis ventas, que esta proyección de las ventas, sobre todo al inicio, pueda ser tangible, puede ser real y efectivamente esas ventas se puedan ver como ingresos de mi emprendimiento, como ingresos reales de mi emprendimiento. Este es un tercer aspecto muy necesario que al inicio deberá quedar claro o con diferentes escenarios. Lo mejor es hacer diferentes escenarios, el optimista, el moderado, el negativo, para tener respuestas, posibles respuestas de reacción ante cada uno de ellos. Pero sí hay que basarse en un estudio de mercado y sí hay que tener un colchón para antes de comenzar a recibir ingresos. Entonces, esta proyección de las ventas que se plasman en el presupuesto tendrá que ser muy realista y bajo diferentes escenarios. Como cuarto punto de sugerencia en tus finanzas del emprendimiento, fíjense esto que parece muy básico, ¿no? Aquí esto con la gráfica, pues mis ingresos menores que los gastos me provoca un déficit y mis ingresos mayores que mis gastos me provocará un superávit. ¿Y qué significa esto? Es parte de lo que venimos haciendo. Las ventas serán los ingresos. Y yo unas ventas debo de proyectarlas siempre mayores a mis gastos. ¿Por qué? Porque los ingresos tendrán que ser mayores que los gastos. Este es un escenario ideal, este es un escenario necesario. Cuando los gastos rebasan a los ingresos, solemos caer en estos errores de usar muchos adeudos o acabarnos los recursos propios. Y esto en ningún modo, ningún escenario puede ser positivo, puede ser favorable para el emprendimiento. Como quinto consejo, les pido aquí que observen la utilidad. Sí, claro, la utilidad. Es muy importante conocer cuáles son nuestras utilidades en cada etapa de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de utilidades. Entonces, hay que observar en qué utilidad estamos y en qué utilidad puedo ser mucho más eficiente. Tenemos 3 tipos de utilidades. Y sí, me voy a ver un poco contable, pero esto es una observación necesaria para mantener el control y las riendas del dinero. Primera utilidad que tenemos es la utilidad operativa. Y la utilidad operativa es el dinero que resulta después de que yo ya tuve una venta, le quité los costos variables como nuestras comisiones, los gastos o costos fijos, que es toda la parte de administración necesaria como los sueldos, el internet, los honorarios contables,
y me quedó esta ganancia, este beneficio, como dicen los españoles. Bueno, la utilidad operativa es la más importante. Es la primera que podemos encontrar, pero es la más importante porque nos indica qué tan bueno eres haciendo tu negocio. Nos indica que después de que tú ya vendiste, colocaste tu producto y tu servicio, que pagaste comisiones y pagaste todos tus gastos de administración, ¿cuánto dinero te quedó? Por ello, esta utilidad, conocida como EBITDA, ¿no? La utilidad antes de impuestos, de intereses, es la más importante porque es la indicación de qué tan buenos somos haciendo nuestro negocio, gestionando el dinero que ingresa y que sale. Y que es necesario, ¿no? Que es parte de la dinámica del negocio. Después, si tenemos ciertas deudas, vamos a pagar intereses financieros. Cuando pagamos los intereses financieros, que suelen ser también parte de una estrategia fiscal, porque los intereses financieros son deducibles y en el tiempo, cuando generamos valor a nuestros accionistas en el tiempo, pueden regresar como esta parte deducible al negocio. Después de quitar los intereses, tenemos la utilidad bruta. Aquí podemos decidir cuántos más intereses pagamos y cuánto más nos podemos endeudar. Y por último está el pago de los impuestos. Y aquí debe de haber, por eso les decía, honorarios de contadores, porque aquí la estrategia tiene que ir desde qué régimen estoy dada de alta y en qué rango de impuestos voy a estar pagando, hasta cuáles son el tipo de gastos que voy a poder tener deducibles y que van a poder ayudar a mi utilidad final. Los impuestos van a ser necesarios y dependiendo de la tasa fiscal que se pague, fíjense, la base después de pagar todos mis costos y gastos, es la operación, después de pagar intereses, es la base sobre la cual voy a pagar impuestos. Una tasa que la más alta es el 34%, pero que ahorita ya es posible que se pague 2.5% en el nuevo régimen que está promoviendo la autoridad fiscal en el RESICO. Y aquí está mi utilidad neta. La utilidad neta es la que todo mundo observa. Es la utilidad que finalmente está plasmada en nuestras cuentas contables y que finalmente vamos a poder presentarle a un banco si buscamos un financiamiento, presentarle a un socio si estamos buscando nuevos recursos compartidos. Pero fíjense cómo hay 3 tipos de utilidades y que no podemos descuidar ninguna a fin de que la utilidad neta de corto plazo y en el tiempo nos siga ofreciendo beneficios. Observar la utilidad. Como punto número 6 y que viene siendo parte de esta observación de la utilidad, tenemos la estrategia fiscal. La estrategia fiscal viene en este punto donde los contadores tienen muy claro el inicio con un régimen que convenga, la operación con obviamente el cumplimiento de transferir el IVA, con el cumplimiento de pagar el ICR del mes y que bueno, al final anualmente sí existe una estrategia para que se nos regresen intereses financieros, por ejemplo, o para que de manera integral estemos en la menor cuota posible. O que nos permita extender un pago fiscal al principio muy bajo para poder echar a andar el negocio y que pueda seguir teniendo utilidades amplias. Esto se establece también al principio. Siempre checa con tu contador cuál va a ser el régimen que más te conviene, cuál va a ser la tasa fiscal que vas a estar pagando y cuál es la estrategia general para tener, sí, un pago de impuestos, pero que beneficie a ambos, tanto al emprendedor como al beneficio del fisco que se tiene que contribuir. Como séptimo punto, tenemos uno muy importante que es la gestión, una gestión integral, enfocada a cuál va a ser tu estrategia de negocio,
cómo manejas tus controles, qué coberturas vas a estar adquiriendo y por último, pero que es integral, cuál va a ser tu manejo de los riesgos. Aquí ya incorporo la parte de coberturas y coberturas para nuestro negocio, dependiendo del tipo de emprendimiento que sea, serán los seguros y las fianzas. O si tenemos que manejar divisas, porque nuestras materias primas son con importaciones y lo pago en otra moneda, pues también estaría buscando una cobertura financiera. Un futuro, una opción que me permita garantizar el tipo de cambio que yo voy a pagar en un tiempo posterior en el que realizo la operación con otra divisa. Esta gestión es integral. Esta gestión observa cuáles son los riesgos, pero no deja de mirar la estrategia del negocio, cuidando los recursos, tanto con una cobertura como con un ambiente de control. Y este ambiente de control es observar cada uno de estos aspectos que mencionábamos que forman el equilibrio de las finanzas sanas, como es la inversión, los costos, los gastos, las deudas y las ganancias. Este ambiente de control se permea en el emprendedor, es responsabilidad del emprendedor y de la gente de la que se vaya a hacer para que las observe y no las pierda de vista. Como no menos importante, tengo la octava sugerencia, que es un fondo de contingencia. Muchas veces esto se descuida porque no tenemos los suficientes flujos de efectivo, porque tenemos que pagar pues los gastos, tenemos que pagar los sueldos, las comisiones, y se va descuidando a lo mejor esto. Pero esto es muy, muy necesario para poder llevar en el mediano y largo plazo tu emprendimiento. Un fondo de contingencia te sirve desde en el momento de pandemia, en 2020, cuando se cierra todo, 3 meses, 4 meses, y hay que seguir pagando gastos. O cerrar nuestro negocio o ponerlo en pausa. Un fondo de contingencia lo tienes en la cuenta de tu emprendimiento, no lo tocas y sabes que acudes a él en caso de una emergencia. Y que puede ser parte de las finanzas regulares en las que se invierte el dinero que tiene en excedente el emprendimiento. Como noveno lugar o novena sugerencia, hay que considerar siempre la reinversión. No podemos gastarnos todas las utilidades, no podemos repartir todas las utilidades y no tener un plan de reinversión que me permita seguir creciendo mi negocio, que me permita hacer más grande mi mercado, que me permita tener nuevas ideas e innovar, que me permita ver en el tiempo, no solamente el corto plazo de sobrevivir un mes o sobrevivir un año. La reinversión permite que tu emprendimiento se solidifique y crezca en el tiempo, que sea para largo plazo. Y al final tus clientes, tus proveedores, tu competencia te va a ver mucho más sólido, te va a ver mucho más retador y confiable si tienes una reinversión y un plan en qué se van a utilizar esos recursos que tú mismo estás generando, porque la reinversión se obtiene de las utilidades. ¿Ok? Observar esas utilidades netas, si se reparten, si las gasto, si evidentemente las necesito, pero siempre es como ahorrar, como una persona cuando guarda parte de su ingreso en ahorro. Bueno, pues el emprendedor, el empresario, parte de esas utilidades las tiene que reinvertir. Y a lo mejor un año las guarda para acumular más, pero debe haber una reinversión que permita el crecimiento de nuestro emprendimiento. Y por último, para que vean que son estos 10 aspectos que sí dependen de nosotros, que sí depende del emprendedor, es un consejo de ser sustentables y socialmente responsables. Esto es más allá de una moda. Sí,
ya los clientes están observando aquellas empresas que se saben, se declaran y actúan con una operación sustentable y que le regresan algo a la sociedad, que incluyen un beneficio a la sociedad y que buscan un ganar-ganar para todos. Aquí está muy de moda el concepto de los terceros interesados, que son mis proveedores, que son mis empleados, que es mi comunidad, no solamente mis clientes y no solamente los accionistas. Ser sustentable y socialmente responsable permite también tener una estrategia de duración en el tiempo y que con ello, a lo mejor al principio, me vuelve ciertos gastos o cierta inversión adicional donde yo me convierto en procesos sustentables y socialmente responsables porque doy además un extra, pero esto permite generar valor en el tiempo a todos los terceros interesados y que mi negocio permanezca, dure, que no sea nada más una empresa que se estableció, un emprendimiento que comenzó y que duró 2, 3 años, sino que con todo el cuidado de su ambiente y con la reinversión y con la sustentabilidad y la responsabilidad social, pues permite durar en el tiempo. Estos son los 10 aspectos que yo les puedo presentar como un manejo real, como un manejo que sí depende de cada emprendedor para tener unas finanzas sanas. Y bueno, puedo concluir que tener finanzas sanas es responsabilidad del emprendedor. Si observamos el entorno, si reaccionamos al entorno, si estamos preparados al entorno, pero las finanzas sanas forman parte de este plan de negocio y de presupuesto integral que nuestro emprendimiento debe de considerar de manera ideal en el inicio, pero también que puede retomar en cualquier parte de la vida ya del emprendimiento o del negocio, si es que ya es una empresa formada. Y pues bueno, por mi parte, son lo que hay una sesión de preguntas. Aquí en el chat hay algo. Aquí les dejo mi parte de contacto si es que tienen cualquier otra pregunta o tema que quieren platicar más extensamente. Aquí tanto en Twitter como en mail, con todo gusto podemos seguir en contacto en cualquier momento que tengan algún interés. Y bueno, a los organizadores muchas gracias y si quieren pasamos a las preguntas, a los anuncios que ustedes tienen que dar. Claro que sí, muchísimas gracias, Gloria. Les estoy escribiendo justo los datos en el chat para que también los puedan copiar más fácil y ya no tengan que escribirlos. De igual forma, ahorita vamos a quitar tanto su pantalla para nosotros poder compartir pantalla. Gracias. Sí. Por favor, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo en el chat. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga el presente reconocimiento a la maestra Gloria Isabel Rosas Colín por su ponencia Finanzas Sanas en tu Emprendimiento en el marco del Seminario de Emprendimiento del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, a 15 de marzo de 2022. Por mi raza hablará el espíritu. Firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Gloria, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Esperemos contar con su presencia en algún momento posterior para los siguientes seminarios y muchísimas gracias a todos los participantes. Un gusto. Buenos días. Síganse cuidando todos.